Demolition Elves. Elfos de la demolición es el nombre que se da a las apariciones globales de seres diminutos vistos directamente antes o después de desastres masivos. Se asemejan a criaturas del folclore europeo, como gnomos y duendes, y a veces se ven junto con fenómenos más contemporáneos, como los ovnis. Supuestamente han sido avistados en todo el mundo en ocasiones significativas, vistos por varias personas a la vez. En Estados Unidos, el folclore de los elfos de la demolición está relegado a los márgenes del registro histórico, y solo aparece en las leyendas urbanas y en los relatos de autores paranormales sobre sucesos como el derrumbe del Puente de la Plata y el de las Torres Gemelas. En Islandia se reconoce a los elfos como presencias legales con derecho a un territorio y una voz en el desarrollo regional. Los elfos están asociados a ciertas rocas que no deben moverse ni tocarse. En el pasado, las obras de construcción que siguieron adelante a pesar de los avistamientos de elfos y de las advertencias de los videntes se encontraron con una catástrofe. Estos son unos ejemplos de estos duendes de demolición. Islandia. En la década de 1970, los planes para apartar una roca del camino de una carretera importante se fueron al traste cuando una excavadora aplastó sin querer una tubería de agua que alimentaba una piscifactoría. Unas 70.000 truchas perecieron de la noche a la mañana y hubo tantos otros accidentes extraños en los días siguientes que el proyecto fue abandonado. Un obrero afirma que desde entonces tiene mala suerte. Hay muchas historias de máquinas que se rompen y de trabajadores que enferman al interferir con las rocas de los duendes. Virginia Occidental. John Keel registró un avistamiento de elfos de demolición subiendo al Puente de la Plata días, que parecían estar trabajando en él con martillos y extrañas herramientas. Días después, el puente se derrumbó, una tragedia que, según Keel, estaba directamente relacionada con el avistamiento de los elfos y con otros fenómenos extraños ocurridos en los meses anteriores. Tras un mes de trabajo brutalmente duro, los buzos y los equipos de rescate recuperaron 38 cuerpos. Nunca más se supo de otras personas de Ohio y Virginia Occidental, y se supuso que también se hundieron con el puente. Entre los muertos había varios testigos de ovnis. Hablé con una mujer que vive justo al lado del puente, continuó Mary. Dice que hace 2 días vio a 2 hombres subiendo al puente. ¿Trepando por él? Sí. ¿No estaban cruzando a pie? Estaban trepando por los lados del mismo. ¿Pudo describirlos? Llevaban abrigos a cuadros y pantalones negros. No pudo ver sus caras muy bien porque estaban muy lejos. Pero se fijó en sus zapatos. No llevaban botas, solo zapatos normales. Ella pensó que era extraño por el tiempo que habíamos tenido. Two Fluid Electricity. Las teorías de los fluidos de la electricidad son teorías anticuadas que postulaban uno o más fluidos eléctricos que se consideraban responsables de muchos fenómenos eléctricos en la historia del electromagnetismo. La teoría de los 2 fluidos de la electricidad, creada por Charles Franois, postulaba que la electricidad era la interacción entre 2 fluidos eléctricos. Benjamin Franklin propuso una teoría alternativa más sencilla, denominada teoría unitaria o de un solo fluido de la electricidad. Esta teoría afirmaba que la electricidad era realmente un fluido, que podía estar presente en exceso o ausente de un cuerpo, explicando así su carga eléctrica. La teoría de Franklin explicaba cómo podían disiparse las cargas y cómo podían pasar a través de una cadena de personas. Las teorías de los fluidos de la electricidad se actualizaron con el tiempo para incluir los efectos del magnetismo y los electrones. Campbell Island Princess. Situada a unos 700 kilómetros al sureste de Nueva Zelanda, la isla es noticia hoy en día solo por su inusual flora y su valor como lugar de cría de mamíferos marinos, como los leones marinos, y por una enorme población de pingüinos. Sin embargo, la isla Campbell, administrada por el gobierno neozelandés, tiene una curiosa leyenda que la relaciona con la Escocia jacobita y la monarquía de la Francia posrevolucionaria. Se trata de la leyenda de la princesa exiliada. En realidad, hay varias leyendas, pero todas tienen varios temas comunes. Las leyendas hablan de una joven de origen europeo que vivió una vida de exilio en la isla de Campbell. Todas incluyen vagos detalles sobre las maniobras políticas responsables de su exilio y también, e igualmente vagamente, se relacionan con los escoceses jacobitas y Francia. Una de las leyendas dice que la exiliada era una princesa jacobita y que era la hija natural de Carlos Eduardo Estuardo, conocido por los románticos a lo largo de los años como Bonnie e Prince Charlie.
Se dice que la dama en cuestión estaba involucrada en una intriga política en Francia y que fue exiliada a la isla de Campbell para salvar la vergüenza de la causa jacobita que seguía floreciendo, pero con sede en Francia. Otra versión dice que la dama exiliada era la prometida de un noble escocés no identificado que reclamaba los tronos de Inglaterra, Francia y Escocia. Es interesante señalar que varios miembros del extendido clan Estuardo han hecho esta afirmación en diversas ocasiones. Esta leyenda en particular también afirma que fue enviada a la isla de Campbell por haber hecho algo políticamente desafortunado. Hay otras variaciones de estas leyendas, pero todas son más o menos iguales. Una dama con título. Una conexión real. Un exilio a la isla de Campbell de por vida. Descubierta en 1810 y bautizada con el nombre de una compañía ballenera de Sídney, la isla Campbell está hoy vedada a todo el mundo, excepto a los autorizados por el administrador de la isla, el Departamento de Conservación. Desde que el gobierno neozelandés cerró su estación meteorológica en la isla hace algunos años, sus escasos visitantes humanos son en su mayoría científicos marinos de diversas disciplinas. Sin embargo, en los siglos XVIII y XIX, la isla Campbell era visitada con frecuencia por barcos dedicados a la caza de focas y ballenas desde Sídney, y también por los balleneros de Nueva Inglaterra desde Nantucket. Las islas subantárticas también eran bien conocidas por los navegantes que iban y venían de Europa a Australia. Era bien sabido que navegando hacia el sur en los 40 rugientes, los barcos podían hacer una travesía rápida debido a los fuertes y continuos vientos de esas latitudes. A menudo había niebla y muchos barcos naufragaban por este motivo en las islas subantárticas administradas por el gobierno de Nueva Zelanda. De hecho, hasta finales de la década de 1920, el gobierno mantenía depósitos para los náufragos, que visitaba regularmente. El gobierno neozelandés estableció y mantuvo una estación de predicción meteorológica en la isla en 1941. También se utilizó como vigía de los barcos enemigos durante la Segunda Guerra Mundial y, aunque esto terminó al final de la guerra, la estación meteorológica fue atendida hasta hace poco. La mayor parte del personal meteorológico y de los vigilantes de guerra pasaron una estancia de 12 meses en Campbell y hay muchas historias interesantes sobre cómo estas personas evitaron la depresión y el aburrimiento en esta isla remota. La leyenda de la princesa exiliada es el único asunto de interés para los neozelandeses de hoy, aparte de los que tienen un gran interés en los animales marinos y las plantas subantárticas. Esta leyenda, de la que existen varias versiones muy románticas, está estrechamente relacionada con las plantas de brezo que crecen en la isla, introducidas con toda probabilidad por un antiguo ballenero o cazador de focas. Se han citado como prueba de la presencia humana en la isla Campbell. Al parecer, se llevaron esquejes a Nueva Zelanda y se plantaron frente a la antigua entrada del Museo de Otago en Dunedin. Según la leyenda, una chimenea de piedra, un camino pavimentado con conchas hasta la orilla del agua, un grupo de arbustos de lino, en un tiempo evidentemente un cortavientos bien plantado, y algunas plantas de brezo rezagadas identificaron los restos de la solitaria casa de una dama exiliada de noble cuna que suele describirse como la princesa francesa o la princesa jacobita. Aunque evidentemente la leyenda de la isla Campbell era bien conocida por los marinos, estos eran en su mayoría hombres analfabetos. No se ha encontrado ningún registro que corrobore las historias apócrifas según las cuales los marineros y balleneros habían visto a la princesa exiliada con un chal de tartán de Royal Stuart y un gorro de Glengarry. Sin embargo, en su viaje a la Antártida en 1840, Sir James Clark Ross dejó constancia en su diario de que al desembarcar en la isla Campbell su grupo había encontrado los restos de algunas cabañas y varias tumbas. Whistler Strieberg y John Mack. John Edward Mack fue un psiquiatra estadounidense, escritor y profesor de la Escuela de Medicina de Harvard. Fue premio Pulitzer en la categoría de biografía, un destacado investigador y escritor sobre experiencias de abducción y un defensor de la eliminación de las armas nucleares. Hay algunas historias curiosas sobre este hombre, que usaré como sustituto de esta parte, ya que no hay información alguna. Aquí van. No me di cuenta de que tenía relaciones sexuales con extraterrestres hasta hace unos meses, cuenta Peter Faust mientras toma un café en el salón de su casa de Watertown, Massachusetts. Las cosas se desenvuelven. Pasó de las muestras de esperma a saber que tenía algo que ver con los niños híbridos, a saber que mi esperma se utilizaba de alguna manera con los extraterrestres, a verme con una hembra extraterrestre. Este tapiz se desplegó a lo largo de 1 año y medio y 8 sesiones de hipnosis con un psiquiatra de Harvard, ganador del premio Pulitzer, llamado John E. Mack. Kiklik Disenchantment más Reenchantment.
En ciencias sociales, el desencanto es la racionalización cultural y la devaluación de la religión que se manifiesta en la sociedad moderna. El término fue tomado de Friedrich Schiller por Max Weber para describir el carácter de una sociedad occidental modernizada, burocrática y secularizada. En la sociedad occidental, según Weber, la comprensión científica se valora más que la creencia, y los procesos se orientan hacia objetivos racionales, a diferencia de la sociedad tradicional, en la que el mundo sigue siendo un gran jardín encantado. El historiador de la religión estadounidense Jason Josephson Storm ha cuestionado las principales interpretaciones sociológicas e históricas del concepto de desencanto y de reencantamiento, calificando el primero de mito. Josephson Storm sostiene que no se ha producido un declive en la creencia en la magia o el misticismo en Europa Occidental o Estados Unidos, incluso después de ajustar las creencias religiosas, la educación y la clase social. No encontré nada al respecto en la red superficial, más que esta curiosa página web donde te da algunas ubicaciones de las estaciones de números actuales. Y no tengo interés de buscar en la red profunda por esto. Telka 1913. La señora Curran de Saint Louis, Missouri, no era ninguna erudita. Tenía escasos conocimientos de historia y muy leve interés por los libros e incluso menos idea aún de las complejidades de la historia del lenguaje. Sin embargo, de su pluma salieron una serie de trabajos que sorprendieron a los académicos más eminentes de ambos lados del Atlántico. No obstante, su aversión hacia el espiritismo y los mediums, la señora Curran fue convencida para que participase en una sesión. El 8 de junio de 1913, su mano trazó sobre la ouija o tabla de escritura espiritista el nombre de Patience Ward. Desde entonces, la señora Curran y Patience Ward, quienquiera que fuese, se convirtieron en excelentes e inseparables amigas. Otto Blood obtuvo el aplauso general de los críticos. El corresponsal de The Athenaeum, que ignoraba la forma en que se escribió el libro, elogió entusiasmado su clara y definida caracterización, buen diálogo, impresionantes giros y profundo pero moderado sentimiento. La señora Curran podía escribir 2 o más novelas simultáneamente, tal como eran dictadas por Patience Ward. Podía escribir un capítulo de un libro y pasar a otro tema totalmente distinto, volviendo al primer libro sin perder hilación. Tampoco se limitaba a crear novelas. Podía redactar a voluntad y contestar en prosa de la época a los diversos temas que se le proponían. Este notable conocimiento del idioma y del estilo hizo posible su más aplaudida obra, Telka, novela enmarcada en Inglaterra medieval, escrita en el inglés de la época, que jamás había estudiado la señora Curran. La inteligencia y el talento de Patience Ward continuaron sorprendiendo a los psicólogos. Pero para la señora Curran no se trataba más que de una amiga. Parecía canalizar conversaciones y obras literarias de una inglesa del siglo XVII. Las comunicaciones se producían al principio mediante el uso de un tablero de ouija y después mediante el habla automática. Patience hacía gala de unos conocimientos, una sofisticación y unas capacidades creativas aparentemente muy diferentes a las de la señora Curran. Además de los volúmenes de conversaciones atractivas y a menudo ácidas, Patience produjo varias novelas, obras de teatro, miles de poemas, epigramas ingeniosos y aforismos concisos, muchos de ellos de un mérito excepcional. Patience también hizo gala de una capacidad de improvisación, mnemónica y creativa sin precedentes. Podía improvisar poemas sobre cualquier tema que se le propusiera, realizando a veces sorprendentes acrobacias literarias, y sus obras se producían sin necesidad de revisión o corrección. Además, algunas de sus obras estaban escritas en un novedoso y arcaico dialecto anglosajón, e incluso sus obras más modernas contenían una peculiar preponderancia de palabras de raíz anglosajona. Dado que una investigación escrupulosa no ha encontrado ninguna persona que se corresponda con el personaje de Patience Ward, parece probable que Patience represente un conjunto de talentos creativos latentes desencadenados disociadamente en Pearl. Este logro se asemeja a logros similares de sabios y prodigios, y el caso plantea cuestiones intrigantes sobre los límites y requisitos previos de la creatividad humana. Baryon Asymmetry. En cosmología física, el problema de la asimetría bariónica, también conocido como el problema de la asimetría de la materia o el problema de la asimetría de la materia-antimateria, es el desequilibrio observado en la materia bariónica, el tipo de materia experimentada en la vida cotidiana, y la materia antibariónica en el universo observable. Ni el modelo estándar de la física de partículas ni la teoría de la relatividad general proporcionan una explicación conocida de por qué debería ser así, y es una suposición natural que el universo es neutral con todas las cargas conservadas.
El Big Bang debería haber producido cantidades iguales de materia y antimateria. Como no parece haber sido así, es probable que algunas leyes físicas hayan actuado de forma diferente o no hayan existido para la materia y la antimateria. Existen varias hipótesis que compiten entre sí para explicar el desequilibrio de materia y antimateria que dio lugar a la bariogénesis. Sin embargo, todavía no hay una teoría consensuada para explicar el fenómeno. Como se señaló en un artículo de investigación de 2012, el origen de la materia sigue siendo uno de los grandes misterios de la física. Motorway Cassette Tapes. La historia comienza con un usuario preguntando en un foro de conspiraciones. Esto es algo que me ha molestado de vez en cuando. Donde crecí, en Gales, Reino Unido, muchas veces, cuando salíamos en el coche y nos metíamos en la autopista, al mirar a los lados de la carretera veía de veces cintas de casete, desenrolladas y cubriendo árboles, arbustos y otra vegetación al lado de la carretera. Me parecía, y me sigue pareciendo, bastante espeluznante. Mi padre me dijo que había oído que tenía algo que ver con los cultos satánicos, como que grababan mensajes en el casete, los desenrollaban y los esparcían por las plantas, presumiblemente para que la influencia se extendiera a cualquiera que circulara por la carretera. ¿Alguien más ha observado este fenómeno y ha escuchado alguna teoría diferente o complementaria? Algunos usuarios acompañaban esta anécdota diciendo que podría tratarse de señales o indicaciones para arribar a una reunión, pero, debo decir que esto es más normal de lo que se cree, e incluso yo, de pequeño, lograba ver algunas de estas cintas tiradas por ahí. Lo más coherente es que la cinta de reproducción se haya trabado en el reproductor y lo hayan arrojado con furia al lado, pero es una idea demasiado tentadora para hacer conspiraciones. California Fire igual Energy Weapon Test. Los vídeos conspirativos que sugieren que los incendios forestales de California fueron encendidos por rayos láser del gobierno han acumulado millones de visitas en YouTube. Esto me recuerda mucho al martillo del alba, pero usar estas armas a la vista de la gente desacredita por completo estas teorías. 11 Nuclear Weapons Exist, Detonation is inevitable. Existe una categoría de intelectuales políticos que se proclaman orgullosamente realistas y luego proceden a defender y promover una agenda profundamente basada en la fe que se centra en la necesidad constante de prepararse para la guerra, incluida la guerra nuclear. La humanidad se ha posicionado oficialmente en el punto muerto nuclear durante los años 70. Esto no es solo un debate académico sobre la naturaleza de los peligros geopolíticos. Lo que los realistas autoproclamados tienen de su lado es algo que se parece mucho a la realidad. Es decir, una convergencia de fuerzas económicas, políticas y sociales vinculadas a la existencia continua de la disuasión nuclear. Esta determinación encerrada a mantener el status quo nuclear continúa haciendo que el punto de vista antinuclear parezca idealista, irreal, imposible, e ingenuo, ignorante de los peligros reales que nuestros enemigos, armados con armas nucleares y otros, representan para nosotros. La preparación nuclear ha generado el surgimiento del complejo militar industrial, que tiene un dominio financiero y emocional en el Congreso y los medios de comunicación principales, lo que garantiza que la política del gobierno continuará encadenada a los conceptos de dominación militar y la disuasión nuclear. Esto significa el desarrollo continuo de la tecnología nuclear y el desperdicio de billones de dólares adicionales que de otra manera se podrían gastar por el bien de la humanidad. Enfatizando que las consecuencias de una explosión de armas nucleares y los riesgos asociados con las armas nucleares conciernen a la seguridad de toda la humanidad y que todos los estados comparten la responsabilidad de prevenir cualquier uso de armas nucleares. Wake Up Down Tere. La gran tradición americana de la cultura del abandono supera la marca del milenio con una colección de lo mejor de The Excluded Migle, la aclamada revista underground de ovnis, lo paranormal, las conspiraciones, la psicodelia y el espíritu. Incluye versiones completas de entrevistas y material extra que no se encuentra en las versiones de kiosco. Lo compraría, pero vale más de lo que gano al mes, así que ahí se queda. Fortean Marxism. Los defensores de la tradición menor de la ufología marxista consideraban la investigación de los ovnis como parte del intento científico e intelectual de superar la alienación y crear una sociedad verdaderamente libre e igualitaria. También hubo ufólogos marxistas, principalmente de la tradición bolchevique exiliada de León Trotsky.
Después de que Stalin consolidara el poder, Trotsky se exilió y se convirtió en un feroz crítico de la burocracia que se tragó los fundamentos revolucionarios de la Unión Soviética y convirtió la Tercera Internacional Comunista en un agente de la política exterior soviética. Los seguidores de Trotsky declararon una Cuarta Internacional que siguió impulsando el futuro comunista previsto por los primeros bolcheviques. El puñado de ufólogos entre ellos tomó la evaluación de Tsiolkovsky de que el tiempo debe pasar hasta que el nivel medio de desarrollo de la humanidad sea suficiente para que nos visiten habitantes no terrestres como una predicción mesiánica. Los extraterrestres, al igual que el comunismo, permanecen en el aire, a la espera de que preparemos el mundo para ellos. Aunque sus escritos sobre el tema lo convirtieron en objeto de burla entre sus ya despectivos compañeros trotskistas, este punto de vista poco ortodoxo, junto con el optimismo de que la guerra nuclear despejaría el camino para la revolución y un gran interés en comunicarse con los delfines, le ha valido desde entonces el estatus de héroe popular memético. En los últimos 2 años han surgido grupos neoposadistas, como la Liga de Trabajadores Intergalácticos, que incluye una página de memes posadistas y ha polemizado con la izquierda terrestre en 2 foros de la izquierda consecutivos, y el Caucus Posadista de los Socialistas Demócratas de América, que organiza colectas de fondos para la ayuda en caso de catástrofes. La reencarnación satírica ha convertido a Posadas en uno de los nombres más reconocibles de la historia del trotskismo. Posadas siguió siendo creyente, pero nunca publicó sobre los ovnis después de 1968. El tema era mucho más importante para uno de los lugartenientes del posadismo, Dante Minaccioli, que había sido un intelectual central en el movimiento desde mediados de los años 40. Fue un líder de las luchas sindicales dentro del peronismo, de la militancia obrera que llevó al levantamiento del Cordobazo en 1969, así como de la formación del movimiento posadista en Europa. Music Industry is run by AI. No os voy a mentir, investigar todo esto me hace sentirme aún más ansioso de lo que la inteligencia artificial puede lograr. Resulta que una parte de la industria está utilizándolas para producir canciones sin necesidad alguna de un artista o compositores, simplemente aludiendo a algoritmos creados. Se estima que para el 2030 sea mucho más evidente esto, y se dé al fin, con la creación de un nuevo género: música artificial. En las plataformas de streaming, esta tecnología se utiliza para analizar los hábitos de escucha y las preferencias musicales de millones de usuarios. Es excelente para reconocer patrones comunes en millones de canciones. Y claro, para poder recrearlos en un futuro. Fossil bis Plastic. La plástica bis es la fuerza de moldeo con la que se supuso que la naturaleza creó los fósiles. En el siglo XIX, las teorías evolutivas predarwinianas proporcionaron una fuerte evidencia contra los defensores del creacionismo y el fijismo. Los fósiles. Antes de esto se propusieron diversas teorías, la teoría de la bis plástica fue una de ellas, como también hubo otras más elaboradas. El catastrofismo de Georges Cuvier. La teoría de la bis plástica suponía que los fósiles eran caprichos de la naturaleza, ludus natura, piedras que simulaban seres vivos, quimeras imposibles. La teoría no tuvo muchos defensores en el ámbito científico, ya que era fácilmente refutable, aunque algunos trataron de apoyarla creando fósiles que representaban objetos modernos para demostrar el capricho de la naturaleza, un engaño que quedó rápidamente al descubierto. Iraquois Nuquet. Un veterano de guerra estadounidense ha afirmado que Estados Unidos lanzó una bomba nuclear durante los últimos días de la Primera Guerra del Golfo en Irak en 1991. Jim Brown, mecánico de la 10ª División de Montaña del ejército estadounidense en aquella época, declaró al canal italiano Rai News 24 que las fuerzas de la coalición lanzaron una bomba nuclear de 5 kilotones en una zona desierta cerca de la ciudad de Basora. El bombardeo tuvo lugar supuestamente el 27 de febrero, el último día de las hostilidades. El canal de noticias dice que investigó las afirmaciones y decidió informar sobre ellas tras conocer los datos del Centro Sismológico Internacional, con sede en el Reino Unido. Estos datos mostraban un evento registrado en la fecha en cuestión que podría haber sido consistente con una explosión de 5 kilotones. En un programa de 30 minutos sobre las acusaciones, Rai News 24 mostró una entrevista con el médico iraquí Jawad Al-Ali, que dirige el Centro de Oncología del Mayor Hospital de Basora. Dijo que el número de tumores en Basora aumentó de 32 en 1989 a 600 en 2002 y cree que el aumento fue causado por el uso masivo de municiones de uranio empobrecido durante la guerra.
El mando central de Estados Unidos declaró al periodista italiano Maurizio Torrealta que no se utilizaron armas nucleares durante la Guerra del Golfo de 1991. Sugirieron que una bomba convencional lanzada ese día, como la Blue 82 Daisy Cutter, podría haber sido registrada por los sismólogos. Phantom Submarines. Existen historias de submarinos que aparecían y desaparecían de la nada, pero se remontan sobre todo a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, los cuales no son nada claros. ¿Puede esto deberse a errores de sonares o a tecnología avanzada que confundía a las fuerzas enemigas? Gaia Periodicae y Rest of Extinct Species. Esta es una teoría que dicta que eventualmente, las especies que fueron extintas volverán a la Tierra con ligeras modificaciones, basándose por el arco del triunfo la teoría de la evolución. Aunque es cierto que algunas especies se han reencontrado en otros biomas de la Tierra, especies que se daban como extintas, es poco posible que veamos un mamut caminando sobre la Tierra. Firmament/Shelley de Art. En la cosmología bíblica, el firmamento es la vasta cúpula sólida creada por Dios en el segundo día para dividir el mar primitivo, llamado Teón, en porciones superiores e inferiores para que pudiera aparecer la tierra seca. Se dice que realmente, esto fue puesto por los extraterrestres cuando crearon la Tierra, y que actualmente sigue ahí. Una locura. Grace = Evolved Dolphins. Es el año 1961. Mientras las tensiones de la Guerra Fría van en aumento, un neurocientífico estadounidense llamado John C. Lilly hace una audaz afirmación. Anuncia que ha establecido contacto con la primera inteligencia alienígena. Pero Lilly no hablaba de hombrecillos verdes de Tau Ceti, sino de mentes mucho más cercanas. Los delfines molares. Lilly había pasado la década anterior clavando electrodos en los cráneos de los animales, intentando cartografiar los sistemas de recompensa del cerebro. Tras empezar a sondear la materia gris de los macacos, se sorprendió cuando adquirió algunos delfines para hacer pruebas. Rápidamente se convenció de su inteligencia. Al oír a los delfines imitar aparentemente las vocalizaciones humanas, en su forma aguda, como la del pato Donald, de graznido, tuvo la certeza de que también hablaban entre ellos en delfinés. Para añadir más urgencia, sugirió llevar su programa de investigación a su máxima velocidad, para que tengamos cierto dominio de la comunicación entre especies antes de que llegue el verdadero reto: el contacto con los extraterrestres. Tenemos que estar seguros de que nuestra diplomacia interespecies está a la altura antes de contactar con auténticos extraterrestres. Flatland Rover. Flatland Rover es tu puerta de entrada a emocionantes spots 3D desarrollados con el innovador formato 3D ML. Los spots son mundos 3D en la web, que incorporan animación, sonido y enlaces. El formato 3D ML facilita a cualquiera pueda crear y publicar sus propios spots en la web, simplemente encajando objetos. Es como Worlds, pero más raro. Es como si hubieran puesto una máquina de crear objetos liminales y la hubieran elevado a la 10ª potencia. Glass Camera. El proyecto Glass Camera fue el esfuerzo clandestino de la CIA y el FBI en los años 90 para crear herramientas de vigilancia realmente indetectables, en particular un sistema de cámara y micrófono. Ahora bien, según las teorías clásicas de la física, esto debería ser imposible, ya que se necesita algo que absorba la luz para grabarla, y esa absorción de la luz la hace visible. Es la misma razón por la que una capa de invisibilidad completa dejaría ciego a quien la usara, al menos en teoría. Sin embargo, se cree que, utilizando su investigación sobre la visión remota y la proyección física, la CIA fue capaz de entrenar a los humanos no solo para percibir remotamente a un sujeto, sino también para proyectar esta información a una cámara con la persona para crear una grabación objetiva del evento. Pero la cámara no se limita a grabar algo, sino que es una parte integral de la técnica de visión y permite al espectador canalizar su enfoque y ver las imágenes en un grado mucho mayor que a través de los medios tradicionales de visión remota. Se cree que la pura energía psíquica para lograr este objetivo pone una inmensa tensión en el cuerpo del espectador, que casi siempre resulta en la muerte después de la experiencia de visión crónica. Además, se sabe que la visión remota provoca una mayor degradación mental y trastornos de disociación en el espectador. Por ello, se sospecha que los operadores de la cámara de cristal fueron realmente secuestrados por la CIA y obligados a participar, o se les mintió sobre la verdadera naturaleza y los riesgos de sus proyectos.
Una de las personas de las que se sospecha que fue víctima de este destino es Robert Wolf, un psíquico algo prominente de los años 80 que desapareció de la noche a la mañana y del que prácticamente no se sabe nada en la actualidad. Los rumores especulan sobre lo que puede ser de él, y uno de los principales es que fue secuestrado por el gobierno estadounidense para utilizarlo en sus diversos proyectos de operaciones psicológicas, incluida la cámara de cristal. Man of the Hole. El hombre del agujero es un hombre indígena de Brasil que vive solo en la selva amazónica. Se cree que es el último miembro superviviente de su tribu. Se desconoce qué idioma habla o cómo se llamaba su tribu. El término hombre del agujero es un apodo utilizado por las autoridades y los medios de comunicación. Su nombre real es desconocido. Otras personas conocieron por primera vez la existencia aislada del hombre del agujero en 1996. El resto de su tribu fue probablemente asesinada en una serie de enfrentamientos con ganaderos y madereros en los años 80 y 90, y un experto explicó que no debe ser visto como un recluso que se esconde de la sociedad. Este hombre es el superviviente de un genocidio. No eligió vivir solo. Irak Stargates. El proyecto Stargate fue una unidad secreta del ejército estadounidense creada en 1978 en Fort Meade, Maryland, por la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, y SRI International, un contratista de California, para investigar el potencial de los fenómenos psíquicos en aplicaciones de inteligencia militar y doméstica. El 3 de noviembre de 2003, se llevó a cabo un experimento de visión remota aplicada con el propósito explícito de localizar y describir las circunstancias y condiciones de Saddam Hussein. El experimento tuvo lugar en la sede de la organización Edgar, donde se hizo una búsqueda intensiva de Saddam, y lo consiguieron atrapar. Hay una revista extensa al respecto, que te dejaré en la descripción para que puedas leerla. Ford 2006 Signal. Durante la guerra del Líbano de 2006, Israel sobrecargó la transmisión por satélite de la televisión Al-Manar de Hezbollah para emitir propaganda anti-Hezbollah. Uno de los anuncios mostraba al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, con un punto de mira superpuesto a su imagen, seguido de 3 disparos y una voz que decía: se acerca tu día y tomaste la fuerza aérea israelí destruyendo objetivos en Líbano. Kyton/Perceptron Physics. Se intenta darle una respuesta fundamental a las cuestiones del ser, el tiempo, el espacio, la existencia, la percepción y los fenómenos físicos. La masa, el espacio vacío, la realidad, la atracción gravitatoria, la continuidad, la discontinuidad y la relatividad son algunas de las cosas y no cosas para las que se ofrecen relaciones y explicaciones. La percepción se define como la detección por parte de una masa de un cambio en sí misma y como un proceso diferenciador. Los fenómenos físicos percibidos se revelan como primeras derivadas de la realidad última, y salidas del dispositivo físico de percepción llamado perceptrón. Utilizando la operación del proceso de percepción física sobre la acción, cuyas unidades son energía por tiempo, se genera una visión totalmente diferente tanto de la realidad como del principio de incertidumbre de Heisenberg. Cuando se impone la superposición como condición, el principio de incertidumbre de Heisenberg se revela como una afirmación cuantificada. Se avanza un concepto de valor absoluto de una molécula dimensional. Se construye un modelo de realidad de un continuo de acción y un continuo de no acción separados por un umbral operativo cuya magnitud viene dada por un principio de incertidumbre. La percepción se modela como un proceso que cambia los cuantos atómicos de acción y no acción de un lado a otro del umbral. La masa se explica como la tasa de actividad del interruptor del perceptrón, y se genera una ecuación de definición de la masa. 1 kilogramo de masa representa 17,053 x 1050 conmutaciones del perceptrón por segundo. A partir del modelo, las leyes del movimiento y la gravedad de Newton pueden generarse directamente a partir del concepto de la interacción de la masa con el espacio mismo, considerándose el espacio como un fluido sin masa, o éter, compuesto por diminutas partículas sin acción llamadas quitones. También se demuestra que los postulados de Einstein sobre la relatividad especial se derivan del modelo, y se demuestra que una declaración del principio de equivalencia es consistente con el modelo. Se avanza el concepto de la incepción como una cadena causal de operaciones de perceptrón. La incepción se desarrolla como una modulación no causal de la incepción y como una característica distintiva de un sistema vivo.
Se plantea la posibilidad de que la incepción pueda proporcionar una explicación del universo no causal, estadístico y ultramicroscópico y, sin embargo, requiera grandes conjuntos de eventos ultramicroscópicos para ajustarse a la causalidad. Se demuestra que la incepción conduce al karma. Se demuestra que la percepción es causal y que genera la propia causalidad. Se señalan y discuten brevemente algunas implicaciones filosóficas elementales de la teoría del quitón/perceptrón. Suminia. En el Paleozoico tardío, hace 260 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra, los antiguos precursores de los mamíferos se subían a los árboles para alimentarse de las hojas y vivir por encima de los depredadores que merodeaban por la Tierra, según ha concluido un paleontólogo. Los dedos alargados, el pulgar oponible y la cola de Suminia hetmanovi demuestran que este pequeño sinápsido herbívoro es el primer vertebrado trepador conocido. Suminia era relativamente pequeño, unos 30 centímetros desde el morro hasta la punta de la cola. El estilo de vida arborícola de este pariente paleozoico de los mamíferos es especialmente importante porque, por primera vez en la evolución de los vertebrados, le da acceso a nuevos recursos alimenticios a gran altura del suelo y también le proporciona protección contra los depredadores terrestres. Las pruebas de este estilo de vida se basan en varios cráneos excelentes y en más de una docena de esqueletos completos excepcionalmente bien conservados procedentes de un único gran bloque de piedra de barro rojo que se descubrió en la región de Kirov, en Rusia central. Disponer de tantos especímenes individuales, algunos de individuos maduros y otros de jóvenes, fue útil para proporcionar una imagen completa de la anatomía del esqueleto del animal, dijo Frisch. Es relativamente raro encontrar varios animales encerrados en un solo bloque, dijo. Tenemos ejemplos de prácticamente todos los huesos de sus cuerpos. El hallazgo de que los vertebrados se subieran a los árboles tan pronto en la evolución de la Tierra fue inesperado. Es una sorpresa, pero tiene sentido, dijo Frisch. Era un nuevo nicho para los vertebrados. Había comida disponible y evitaban a los depredadores del suelo. El estudio también proporciona la primera evidencia en el registro fósil de la partición de alimentos entre los pequeños trepadores y los grandes comedores de plantas que viven en el suelo, y esto ocurre poco después del establecimiento del ecosistema terrestre moderno, con un gran número de comedores de plantas que apoyan a pocos depredadores superiores. Las primeras comunidades de vertebrados terrestres no tenían esta jerarquía moderna, sino que estaban compuestas por depredadores de diversos tamaños y relativamente pocos herbívoros, y la mayor parte de los recursos alimenticios procedían de insectos y organismos acuáticos. Jack Bordas. Jaume Jack Bordas Blay fue durante algunos años titular del antiguo observatorio meteorológico situado en el macizo del Montseny, Barcelona. En el libro titulado Jack B. Blay se relatan, entre otros, ya pusimos el de Angela Blay, dos casos de misteriosas apariciones que vivió de primera mano nombrado meteorólogo. Una noche, aparentemente tranquila, llamaron a la puerta del refugio. Al abrirla, Jaume no vio a nadie, y tampoco en los alrededores. Volviendo a su litera escuchó como si arañaran suavemente los postigos de la ventana. Se acercó cautelosamente y la abrió con rapidez con la intención de sorprender al fantasmal visitante. Ante sus ojos apareció de nuevo la estelada noche, pero esta vez, sobre el fondo oscuro se distinguía una forma densa que tenía apariencia humana, dándole la espalda, caminando ingrávido y huyendo y hacia el abismo. A Jack le dio un terrible vuelco el corazón y estuvo a punto de perder la serenidad. Aquel desconocido iba a despeñarse irremisiblemente. La opaca silueta siguió avanzando horizontalmente, deslizante sobre el aire, sobre el vacío, sin caer en el abismo, hasta que desapareció en el horizonte nocturno, esfumándose para no volver nunca más. La siguiente aparición ocurrió en pleno día. Viniendo de Sant Margalí cuando se disponía a tomar el atajo de las Agudas, que comienza en el mismo pie de esta cumbre, para efectuar la escalada de la pared por este lado, Jack percibió unos pasos, experimentando la sensación que lo seguían a lo largo del sendero. Aquello lo puso en guardia, aquel sendero no era frecuentado por excursionistas. Extraordinario era quien fuera pudiera aguantar su rápido paso de montaña. Dándose la vuelta de pronto se encontró delante un individuo rubio, de aspecto típicamente germánico, en shorts y calzando una especie de botas que rememoraban las de un patinador, cordadas por el centro hasta media pierna. Era joven, de unos 28 a 30 años de edad. Jack decidió continuar su camino sin darle más importancia al encuentro. Podría tratarse de una mera casualidad. De pronto dejó de sentir sus pasos y se giró.
No encontró a nadie. Rehizo retrocediendo una parte del camino. Dio voces, pero no obtuvo ninguna respuesta. Pope Joan. El Papa Juana fue, según la leyenda, una mujer que reinó como papa durante un número desconocido de años en la Edad Media. Su historia apareció por primera vez en las crónicas del siglo XIII y posteriormente se extendió por toda Europa. La historia fue ampliamente creída durante siglos, pero la mayoría de los estudiosos modernos la consideran ficticia. La mayoría de las versiones de su historia la describen como una mujer culta y con talento que se disfrazaba de hombre, a menudo a instancias de un amante. Según las versiones más comunes, gracias a sus habilidades, ascendió en la jerarquía eclesiástica y acabó siendo elegida papa. Su sexo fue revelado cuando dio a luz durante una procesión, y murió poco después, ya sea por asesinato o por causas naturales. Los relatos afirman que las procesiones eclesiásticas posteriores evitaron este lugar, y que el Vaticano eliminó a la mujer papa de sus listas oficiales y elaboró un ritual para garantizar que los futuros papas fueran varones. En el siglo XIV, la Catedral de Siena contaba con un busto de Juana entre otros pontífices, que fue retirado tras las protestas de 1600. Oil Pit Squid. El calamar del pozo de petróleo, como su nombre indica, es un extraño avistamiento de pequeñas criaturas parecidas a calamares en el petróleo. En 1996, los trabajadores que limpiaban un pozo de lodo en Anderson, Indiana, en la empresa GMC del Interior, encontraron extraños calamares de color rojo grisáceo de 15 a 20 centímetros de longitud nadando en un líquido tóxico entre anticongelante y piezas de automóviles. Se capturó uno y se introdujo en un frasco que se guardó en una fábrica, pero desapareció antes de que se realizaran más investigaciones. No se encontraron más ejemplares ni siquiera después de limpiar e inspeccionar la fosa. Y aunque este avistamiento ha desconcertado a la gente durante años haciendo que la gente crea en esporas alienígenas, podrían haber sido lombrices de tierra mutadas o un crecimiento masivo de bacterias, o posiblemente un engaño. Giant Sloths in New York and New Zealand, Chinese Exploration. En 1421. The Year China Discovered America, 2002, aspira a reescribir la historia del mundo a gran escala. Sostiene que Gavin Menzies, 4 flotas chinas, compuestas por entre 25 y 30 barcos y al menos 7.000 personas cada una, visitaron todas las partes del mundo excepto Europa entre 1421 y 1423. Entrenados por Zheng He, el famoso almirante eunuco, los capitanes chinos cumplieron las órdenes de Zhu Di, el tercer emperador Ming, de cartografiar las costas, colonizar nuevos territorios y establecer un imperio marítimo mundial. Según Menzies, las pruebas del paso de las flotas Ming por América, Australia, Nueva Zelanda y la Polinesia son abrumadoras e indiscutibles. Su índice de pruebas incluye miles de elementos procedentes de los campos de la arqueología, la cartografía, la astronomía y la antropología. Sus notas a pie de página y su bibliografía incluyen publicaciones en chino, francés, portugués, español, italiano, alemán, árabe y hebreo. Padman Corp. Si estás familiarizado con los misterios de Internet, habrás oído hablar de Padman Corp, una mujer con una extraña huella en la red. Una simple búsqueda de este nombre en Google arrojará decenas de resultados, desde páginas web hasta un canal de YouTube, pasando por cientos de fotos de la misma mujer con un inquietante efecto Photoshop. Pero a pesar de las interminables páginas web y resultados de búsqueda, sigue sin estar claro quién es exactamente Padman Corp. En varios sitios web dirigidos por ella o por quien se hace pasar por ella, afirma ser la presidenta de una gran empresa, una agente inmobiliaria y una multimillonaria. El problema es que, por mucho que se indague, es imposible encontrar ninguna información sobre Padman Corp Enterprises LLC. No hay absolutamente nada que indique que este negocio exista siquiera. Los sitios web de Corp también muestran cientos de imágenes, la mayoría de las cuales son de ella con rasgos editados, como ojos más grandes o falsamente coloreados. Otras imágenes comunes son las de ella con personas que dice ser su marido, Brain Corp, y su hijo, Jeevan Corp, y su cara retocada con Photoshop en modelos y celebridades indias. Padman Corp también tiene 2 cuentas de Tumblr, Padman Corp y Padman Corp Blog. La primera no es más que una publicación tras otra de cientos de fotos de ella, y la segunda tiene un contenido bastante escaso. Hay una página de Padman Corp en Ind con su foto, y los 2 proyectos que aparecen, que ella dirigió, son películas inexistentes que se dice que están en desarrollo.
En algunos sitios web y artículos se afirma que es actriz, pero no está claro en qué ha actuado realmente. También tiene un SoundCloud, pero no hay nada en él. Ahora, como he mencionado antes, Kurt tiene un canal de YouTube, pero este canal es extremadamente extraño. En el momento de escribir este artículo, contiene más de 300 vídeos, todos los cuales son presentaciones de 1 minuto de duración de fotos de casas o fotos de ella misma. De nuevo, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Parece un comportamiento de bot, pero hay una gran contradicción con esta teoría, que son los vídeos de la verdadera Pac-Man Kurt. Antes de ser eliminados, Kurt tenía varios vídeos disponibles en su Vimeo. Algunos eran presentaciones de diapositivas en la misma línea que los de su YouTube, pero un par de sus primeros vídeos eran imágenes reales de ella hablando a la cámara, despotricando sobre la religión y quejándose de las putas porno que estaban corrompiendo la sociedad. Por desgracia, no creo que nadie los grabara antes de que desaparecieran. La otra gran cosa de la que no he hablado es de las fotos de Kurt. De hecho, son de la misma mujer de los vídeos, pero la mayoría están muy editadas o con Photoshop, hasta el punto de ser casi perturbadoras. Una en particular que me viene a la mente es una imagen de Padma y su marido, supuestamente en el día de su boda, pero ella es antinaturalmente baja y tiene una cara muy extraña. Es increíblemente inquietante. Sin embargo, lo que pasa con estas fotos con su familia es que todas parecen tener su cara retocada con Photoshop. Si Brian y Heaven fueran realmente su familia, ¿por qué tendría que editarse a sí misma en las fotos con ellos? Otra cosa que notarás si miras de cerca las fotos de la familia es que su hijo, Heaven, parece ser dos personas diferentes. Human Biocapital. En una utopía biotecnológica, con el ADN de toda la humanidad mapeado y secuenciado, los científicos y las empresas farmacéuticas pueden por fin trabajar juntos para ofrecer diagnósticos y curas altamente personalizados para enfermedades y defectos genéticos. Mientras que las empresas, las universidades y los gobiernos se precipitaron en este sector en las últimas décadas, la industria de la genómica ha ido creando nuevas dinámicas, así como hegemonías, a medida que se va insertando en la economía política mundial. En contraste con la economía industrial de los productos materiales, el mundo de la industria genómica se convierte en uno determinado por los intangibles del conocimiento, la información y las promesas. Esto está relacionado directamente con la eugenesia, de la cual hemos hablado anteriormente. Patterson-Gimlin Massacre. La película Patterson-Gimlin, a menudo abreviada como PGF, o más comúnmente conocida como la película Patterson, es la prueba más icónica y controvertida de la existencia de Bigfoot hasta la fecha. Se dice que es la segunda pieza cinematográfica más analizada de la historia de Estados Unidos, justo detrás de la película Zapruder. La película fue tomada el 20 de octubre de 1967 por el difunto Roger Patterson y su compañero, Robert Bob Gimlin. La película se rodó en Bluff Creek, California, a 25 millas al noroeste de Orleans. Roger, un conocido entusiasta de Bigfoot, fue llamado para investigar la zona después de que se encontraran varias huellas. El Sasquatch de la película ha llegado a ser conocido como Patty. Se trata de una versión feminizada del apellido de Roger. Según lo que pude investigar, se habla que no existe nada de información de Pie Grande, debido a que posteriormente a la grabación, existe otra donde mostraron el cadáver de Pie Grande, después de ser eliminado por los cazadores Rex 84. El Rex 84, abreviatura de Readines Exercise 1984, fue un escenario y simulacro clasificado desarrollado por el gobierno federal de Estados Unidos para detener a un gran número de ciudadanos estadounidenses considerados como amenazas para la seguridad nacional, en caso de que el presidente declarara una emergencia nacional. El plan fue revelado por primera vez en detalle en un importante periódico por el reportero Alfonso Chardy en la edición del 5 de julio de 1987 del Miami Herald. Se informó que las posibles razones para tal redada eran la oposición generalizada a una invasión militar estadounidense en el extranjero, como si Estados Unidos invadiera directamente América Central. Para combatir lo que el gobierno percibía como actividades subversivas, el plan también autorizaba a los militares a dirigir los movimientos ordenados de la población civil a nivel estatal y regional, según la profesora Diana Reynolds. El ejercicio incluyó disturbios civiles, huelgas y demostraciones mayores que podrían afectar la continuidad del gobierno o la movilización de recursos.
Para luchar contra las actividades subversivas hubo autorización de los militares para implementar movimientos ordenados por el gobierno de poblaciones civiles a niveles estatal y regional, el arresto de ciertos segmentos no identificados de la población y la aplicación de la ley marcial. Worldness. La teoría de los sistemas mundiales de Immanuel Wallerstein, que se centra en los mercados en las primeras fases del capitalismo global, adquiere mayor relevancia en la era posterior al 11S, en la que la militarización de las patrullas fronterizas, de la información y de la inteligencia agrava aún más las definiciones económicas de un solo mundo. La idea central de Wallerstein de que el mundo es uno, pero desigual se extiende fácilmente a un paradigma de paranoia planetaria marcado por la cibervigilancia, la cartografía de los cárteles y las redes de relaciones internacionales dentro y fuera de la nación, y en los límites de la legalidad. En su curvilínea falta de límites, el sistema mundial contemporáneo se asemeja a una entidad supranacional de tamaño único que reconoce el dominio de los superestados, al tiempo que dirige su mirada al relacionalismo oculto entre los conglomerados corporativos, las organizaciones no gubernamentales, ONG, los economos clandestinos y los grupos insurgentes clandestinos. La onomundialidad es distinta de la planetaridad, presentada por Weiche-Edimog como un continuum transcronológico de poesis que toma todo el planeta como unidad de análisis 175, y por Gayatri Chakraborty Spivak en The Art of a Discipline, 2003, como un bien común territorial precapitalista respetuoso con la alteridad. Cameo. Es probable que el nombre se acuñara por primera vez en 2011-2012, cuando se creó el famoso gráfico de información de niveles de la web profunda. Un anon de 4chan de 2016 afirma haber encontrado una captura de pantalla del servicio en 2013. El cartel afirma que la propia captura de pantalla fue tomada en 2011. Un impopular vídeo de YouTube de 2013 fue creado con el mismo nombre basado en la idea. Sospechosamente, uno de mis colegas hizo un vídeo al respecto hace unas semanas atrás, así que, les dejaré el vídeo al canal de mi amigo Yoshimitsu Kaleon, que habla a profundidad al respecto. 185 Pterodáctile. Esta es una página web dedicada a los oficiales y hombres de la primera brigada de aviones de reconocimiento pterodáctilos con base en el campamento Coryeya, Ban MeTout, República de Vietnam, 1967-71. El 185º era una unidad de ala fija, almidonada, que volaba con el viejo Cessna O-1 Birdog. La página web es rara, así que se las dejo en la descripción. Mereological Nihilism. En filosofía, el nihilismo mereológico, también llamado nihilismo compositivo, es la tesis metafísica de que no hay objetos con partes propias. De manera equivalente, el nihilismo mereológico dice que los simples mereológicos, u objetos sin partes propias, son los únicos objetos materiales que existen. El nihilismo mereológico se distingue del nihilismo ordinario en la medida en que el nihilismo ordinario se centra típicamente en la inexistencia de supuestos metafísicos comunes como las verdades éticas y el significado objetivo, en lugar de la inexistencia de objetos compuestos. Nuestra experiencia perceptiva cotidiana sugiere que estamos rodeados de objetos macrofísicos que tienen otros objetos más pequeños como partes propias. Por ejemplo, parece que hay objetos como las mesas, que parecen estar compuestas por otros objetos, como las patas de la mesa, una superficie plana, y quizás los clavos o tornillos que sujetan esas piezas. Estos últimos objetos, a su vez, parecen estar compuestos por objetos aún más pequeños. Y así sucesivamente. De hecho, todos los supuestos objetos materiales que nuestras facultades perceptivas son capaces de representar parecen estar compuestos de partes más pequeñas. Los nihilistas mereológicos afirman que no hay objetos materiales compuestos. Según el nihilismo mereológico, solo hay simples físicos fundamentales dispuestos en diversos patrones espaciales. Por ejemplo, el nihilista mereológico afirma que, a pesar de las apariencias, en realidad no hay mesas. Solo hay simples físicos fundamentales dispuestos espacialmente e interrelacionados causalmente de tal manera que provocan conjuntamente que las facultades perceptivas como la nuestra tengan experiencias perceptivas similares a las de las mesas. Los nihilistas suelen abreviar afirmaciones como esta de la siguiente manera. Hay simples físicos fundamentales dispuestos en forma de mesa. Ibn Decoy. Una ayuda a la penetración, OpenEye, es un dispositivo o táctica que se utiliza para aumentar las posibilidades de que una ojiva de misil balístico intercontinental, IBM, penetre las defensas de un objetivo.
pueden consistir tanto en dispositivos físicos transportados dentro del IGM, como parte de su carga útil, como en tácticas que acompañan su lanzamiento o trayectoria de vuelo, operan como contadores pasivos o activos, y pueden incluir uno o más de los siguientes conceptos. El propulsor del misil puede tener un tiempo de combustión corto, o, si existe, el Bushmilf que lleva las ojivas nucleares puede tener alguna forma de tecnología de sigilo, dificultando así la detección antes de que se liberen los vehículos de reentrada de las ojivas. Los MIRF y los MRV, en lugar de los misiles con una sola ojiva, mejoran en gran medida la penetración, ya que hay muchas más ojivas que destruir que misiles, lo que puede saturar el stock de armas del sistema defensivo. Sin embargo, estas tecnologías son muy exigentes, ya que requieren la capacidad de miniaturizar en gran medida tanto el paquete físico interior, como el diseño Teller-Ulam utilizado en la mayoría de las armas de fisión-fusión, termonucleares, de Estados Unidos y la OTAN, así como incluir las propias ojivas y, en el caso de las ojivas MIRF, dominar el arte de dispensar con precisión cada ojiva y posiblemente otros elementos de carga útil, penaides, etc., en lo que a menudo se designa como la fase posterior al lanzamiento o fase de despliegue de la carga útil. La fragmentación accidental o deliberada del cohete impulsor de la última etapa puede enturbiar el radar del enemigo proyectando una sección transversal de radar mucho mayor que la del misil real o creando un gran número de pistas falsas. El TAMO puede desplegarse en una gran zona del espacio, creando un gran objeto que refleje el radar y que oculte las ojivas entrantes del radar defensivo. Los inhibidores de radar son radiotransmisores activos que pueden desplegarse en los señuelos y en la ojiva para interferir en las frecuencias utilizadas por los radares defensivos o cegarlos literalmente para que no vean ninguna ojiva en los alrededores. Door Dogs. Los perros de puerta son pequeños caninos que aparecen como presagios de muerte en el folclore recogido en Tánger, Marruecos. Se describen como perros pequeños y silenciosos con narices puntiagudas como un schipper que se ven siguiendo a los individuos en las semanas previas a su muerte. Se ven específicamente cuando la persona condenada pasa por un umbral, como una puerta, y solo pueden ser vistos por otros. Nadie puede ver a su propio perro de la puerta antes de morir. Meloneas. En el folclore estadounidense de Ohio, Michigan y Connecticut, los cabezas de melón son seres descritos generalmente como pequeños humanoides con cabezas bulbosas que ocasionalmente salen de sus escondites para atacar a la gente. Diferentes variaciones de la leyenda atribuyen diferentes orígenes a las entidades. Se dice que las cabezas de melón de Michigan residen en los alrededores de Field Mansion, aunque también se han visto en zonas boscosas del sur del condado de Ottawa. Según una historia, originalmente eran niños con hidrocefalia que vivían en el manicomio de Junction, cerca de Field Mansion. La historia explica que, tras soportar abusos físicos y emocionales, se volvieron asilvestrados y fueron liberados en los bosques que rodeaban el manicomio. La Sociedad Histórica del Condado de Allegan afirma que el manicomio nunca existió, aunque en algún momento fue una prisión. Sin embargo, la historia ha formado parte del folclore local durante varias décadas. El administrador del municipio de Leytown, Al Meshkin, declaró al Holland Sentinel que había escuchado las historias cuando era adolescente, y señaló que sus amigos se referían a los seres como cabezas de chorlito. Algunas versiones de la leyenda dicen que los niños vivieron una vez en la propia mansión, pero que más tarde se retiraron a un sistema de cavernas, o cuevas en una colina cercana, procedentes de un zoológico abandonado. Algunas versiones de esta leyenda dicen que los niños idearon un plan para escapar y matar al médico que abusaba de ellos. Se dice que los niños no tenían dónde esconder el cuerpo, así que lo cortaron en pequeños trozos que escondieron por la mansión. Existen rumores de que los adolescentes que habían entrado en la mansión vieron los fantasmas de los niños y afirmaron ver las sombras del asesinato del médico a través de la luz procedente de una puerta abierta. La leyenda se ha extendido por toda la región, convirtiéndose incluso en el tema de una película de 2011 titulada simplemente The Meloneats, que se basa en la leyenda del oeste de Michigan. Alexander Divine Bay. Esta cámara esférica reforzada de aguas profundas en la que se desciende mediante un cable para estudiar el océano y la vida marina fue inventada y bautizada por el científico y escritor estadounidense William Beebe en 1930. El Dr. Beebe describió posteriormente la acuñación con exactitud. A medida que la gran cámara iba tomando forma, nos encontramos con la necesidad de un nombre definitivo. Hablábamos de ella de forma casual y bastante incorrecta como tanque, cilindro y campana.
Alejandro Magno visita el fondo del mar en una especie de campana de buceo. Los peces se agolpan a su alrededor y le rinden homenaje. Imagen del romance de Alejandro, un manuscrito escrito e ilustrado en Flandes, en 1340. El dispositivo se llamaba Colima. La batisfera fue utilizada mucho antes por Alejandro Magno. Los inicios de la campana de buceo son dispositivos primitivos pero funcionales, recipientes como cubos o calderos. Estos dispositivos atrapaban el aire cuando se invertían y se colocaban sobre la cabeza del buceador antes de entrar en el agua. Las primeras referencias a la actividad subacuática datan de la antigüedad egipcia en los templos de Tebas. Tutses. Tutses, cazador y amante de las actividades al aire libre de 39 años, se despierta antes del amanecer y decide ir a cazar ciervos a Montour Reed, una cadena montañosa situada detrás de su casa en Point Township, en el condado de Northumberland. Sale de casa a las 5 de la mañana, diciéndole a su mujer que estará de vuelta al mediodía, y conduce su todoterreno por un desfiladero de árboles por el que pasa un tendido eléctrico. Sees es hijo de un agricultor, hombre de familia, entrenador de las ligas menores y padre de 2 hijos, y cuando no regresa a la hora prevista su mujer se preocupa y llama a la policía. Poco después, el hijo de Sees encuentra el vehículo de 4 ruedas de su padre abandonado en lo alto de la cresta, a 3 kilómetros de su casa. A las 2:30 se ha movilizado un gran equipo de búsqueda. No descubren ninguna huella que se aleje del todoterreno ni ningún olor que puedan rastrear sus perros de búsqueda. Más de 200 voluntarios y personal de rescate siguen peinando la zona con perros. Los buzos buscan en un estanque cercano y los demás rastrean un radio de 6 millas en busca de cualquier señal del hombre. El primer día termina con Sees aún desaparecido. La búsqueda continúa durante el día siguiente. Alrededor de las 8 de la segunda noche, alguien ve una mancha blanca en el bosque cerca del estanque, a solo 150 metros de la residencia de Sees. Los bomberos locales trabajan febrilmente con sierras y hachas para abrir un camino a través de la espesa maleza y allí, en una densa zarza, encuentran el cadáver de Sees. Los testigos lo describen como vestido solo con sus calzoncillos, demacrado y con un semblante de terror abyecto. Nunca se llama a de la familia para identificar el cadáver y, en contra de la ley de Pensilvania, se retira el cuerpo sin que esté presente el forense. El forense del condado de Northumberland, James Kelly, realiza una autopsia inmediata, pero sus resultados no son concluyentes. Al no haber lesiones externas ni internas significativas, no hay una causa clara de la muerte. Finalmente devuelve el cuerpo a la familia en un ataúd sellado y les sugiere encarecidamente que no lo abran. Sees es enterrado sin ser visto y su pobre y afligida familia hace lo mejor que puede para recoger los pedazos, con mucha ayuda y apoyo de la comunidad local. Un informe toxicológico, publicado meses después, sugiere que la causa probable de la muerte es la toxicidad por cocaína. La policía local cierra la investigación. La cobertura periodística fue sorprendentemente escasa y eso es básicamente la suma total de los hechos irrefutables. Sin embargo, las extrañas circunstancias del caso y su similitud con otros sucesos rurales relacionados con personas desaparecidas atrajeron casi inmediatamente el interés de los investigadores de lo paranormal, en particular de la comunidad ovni. A pesar de las comprensibles evasivas de la policía local que intentaba proteger a la familia Sees, las investigaciones de seguimiento realizadas por el controvertido ufólogo Peter Davenport y el ex detective de homicidios Butch Witkowski producen bastante información adicional, toda ella decididamente de la variedad supuesta. Wonder Cabinet no puede encontrar ninguna verificación oficial de estos detalles y deben ser tomados con un saludable grano de sal. Dicho esto, incluso si no se tiene en cuenta el ángulo de los ovnis, el caso deja una impresión inquietante de un hombre que experimenta una terrible experiencia final. Una de las botas de Sees fue encontrada a 75 pies de altura en un árbol. A las 5:30 de la mañana en cuestión, 3 granjeros cercanos y un pescador en el río Susquehanna fueron testigos de un ovni con forma de disco sobre Montour Ridge. Más tarde, en agosto de 2002, se presentó un informe anónimo, erróneamente fechado, al Centro Nacional de Información sobre OVNIs. Otros informes proporcionan detalles aún más extraños. Numerosos relatos hablan de que el FBI descendió rápidamente al lugar y dio instrucciones a los lugareños para que no hablaran con la prensa. Level 3 Monster Reality. Si se piensa en ello, la realidad se presenta en muchos niveles, cada uno de los cuales implica diferentes tipos de cosas, que tienen diferentes tipos de propiedades.
Quizá la mayoría de la gente piense en cosas como la suciedad en el nivel inferior, luego en nosotros en el siguiente nivel y en el cielo en el nivel más alto. Pero los filósofos tienen un concepto diferente, más abstracto, de los niveles de realidad. He aquí algunos ejemplos. Tú y yo, o al menos nuestros cuerpos, junto con las mesas y las sillas y las ciudades y los pueblos y los planetas. Esto es lo que los filósofos llaman el nivel de los objetos de tamaño medio. Este nivel de realidad es el que ocupa la mayor parte de nuestras vidas. El tipo de cosas que podemos percibir con nuestros sentidos, etc., contrasta con un nivel llamado realidad cuántica. Objetos como los quarks, que no podemos ver y que tienen propiedades como el giro, a las que apenas podemos dar sentido. En el nivel justo por encima de la física cuántica, encontramos los electrones y los átomos. Luego está el nivel de los hechos químicos, donde tienes sustancias químicas y enlaces. Luego el nivel de la biología, donde tienes las células. También hay niveles más altos, como el de las mentes, las sociedades, las naciones, y monstruos, según esta teoría. 469 Bonelord Language. 469 es el idioma de los Bonelord. En forma escrita, el 469 aparece como una secuencia codificada de números que carece de cualquier puntuación o espacio en el texto. En la biblioteca Hellgate se pueden encontrar muchos libros escritos en este idioma. Muchas personas afirman haber traducido este extraño idioma, pero ninguna ha sido capaz de aportar ninguna prueba sólida que apoye sus afirmaciones. Algunos de los que afirman haberlo resuelto dicen que no creen que la traducción de los libros tenga un propósito. El código de números podría no significar nada o simplemente podría ser demasiado difícil para el tibiano medio resolver los misterios del lenguaje 469. También hay 2 libros relacionados con el 469 en la biblioteca de la Isla de los Reyes. El estante 21 contiene Beware of the Bonelords, libro que registra información sobre la raza Bonelord, como su lenguaje y rituales nigrománticos. El estante 39 contiene un libro que está escrito completamente en 469, como los libros de la biblioteca Hellgate. Ver también biblioteca Hellgate / posibles soluciones y un Bonelord arrugado / transcripciones. En diciembre de 2013, Isoge de Celesta compiló muchas fuentes diferentes en una teoría de trabajo en este hilo en tibia.com. Su teoría sugiere el uso de la codificación de números de la vida real se utilizó para crear 469. Por ejemplo, el uso de los diccionarios para decodificar 469 como significado de Bonelord. The Found Mafia. Existe un nuevo tipo de mafia que se está abriendo paso en el mundo. Bueno, no es nueva, pero está claro que cada vez es más grande. La mafia del teléfono. Estafar a la gente a través del teléfono. La mafia del teléfono es un grupo de delincuencia organizada que utiliza a personas al azar para que les ayuden a sacar dinero de personas aún más al azar, normalmente ancianos y fáciles de captar, con diversas estafas. El atractivo del sistema es que casi nunca los pillan porque lo hacen a través de un teléfono y porque el intermediario no sabe por quién está empleado y quiénes son sus objetivos. Toda la estafa se realiza en menos de una hora. El estafador llama a un número al azar y, como el actor que es, se hace pasar por alguien. Un familiar, la policía, un medio de comunicación, las fuerzas del orden o una empresa. Hacen que la gente deje el dinero en lugares al azar. El dinero es recogido por el intermediario, y luego se deja caer en otro lugar al azar. El país del que soy, Bulgaria, es actualmente un punto caliente para la mafia telefónica búlgara. Desde el comienzo del año hay más de 10.000 crímenes cometidos y poco a poco está llegando a nuestros vecinos. La mayoría de las veces los delincuentes van literalmente a otro país y desde allí estafan a la gente en Bulgaria. Estas estafas se están extendiendo poco a poco por Europa y Estados Unidos. La gente ve lo exitosos que son y siguen y siguen.